Buenas tardes, queridos hermanos. Grandes bendiciones sean derramadas para cada uno de ustedes y sus familias. Continuando con el libro de Hebreos, les invito a abrir su Biblia, que nos toca desde el versículo número 4 en adelante. Como título de la enseñanza tiene Jesucristo superior a los ángeles. La palabra de Dios dice así, verso 4. Fue hecho tanto superior a los ángeles, así como el hombre que ha heredado es más excelente que el de ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío, eres tú? Yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré para él padre, y él será para mí hijo. Otra vez, al introducir al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Y los ángeles dice, él hace a sus ángeles vientos, y a sus servidores llamas de fuego. Mientras que el Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, centro de rectitud, es el centro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la iniquidad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con aceite de alegría, más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el imperio fundaste la tierra, y en los cielos son obra de tus manos. Ellos parecerán, pero tú permaneceréis. Todos ellos se envejecerán como el vestido. Como en un manto los enrollarás y serán cambiados como vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no se acaban. ¿Y cuál de sus ángeles ha dicho jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Acaso no son los espíritus servidores enviados para ministrar a favor de los que heredan la salvación? Desde las primeras palabras del libro de Hebreos se centra directamente en nuestro Señor Jesucristo. Teológicamente hablando, el libro es cristocéntrico. La razón es muy obvia. El Evangelio se reduce a la última instancia en tres cuestiones. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué importancia tiene para nosotros? Al igual que Pablo comienza la epístola a los colosenses en 1 de Colosenses 15 del capítulo 1 de versículos del 15 al 20. El autor de Hebreos empieza presentando a sus lectores la persona de Cristo antes de enseñarles la obra de Cristo. Estas dos categorías, persona y obra, nos ayudan a navegar teológicamente por la riqueza de la cristología de la Biblia. Aunque es imposible separar la identidad de Cristo de sus acciones, dividir la persona y la obra de Cristo en categorías teológicas individuales nos ayudan a articular mejor la imagen completa de lo que las Escrituras nos enseñan sobre el Señor Jesús. Uno de los problemas que tenemos los cristianos cuando hablamos de Cristo es que a menudo saltamos directamente de la obra de Cristo antes de hablar de la persona de Cristo. Esto es particularmente cierto en las conversaciones de evangelización. Solemos empezar hablando de lo que Cristo ha hecho por nosotros, sin dar primero un testimonio claro de quién es Cristo. No obstante, Hebreos nos recuerda que primero es lo primero. ¿Quién es este Cristo? Y la primera pregunta que debemos abordar cuando hablamos del Señor Jesús. Hebreos también nos recuerda que conocemos a Cristo en el contexto de una narración. Sin identidad se nos revela en las Sagradas Escrituras como una parte de la historia bíblica. Él es el clímax del drama que va en la promesa del Antiguo Testamento al cumplimiento del Nuevo Testamento. Esto significa que no podemos comprender plenamente la identidad de Cristo sin verlo primero en el contexto de la historia de Israel y en la historia del Antiguo Pacto. En el Antiguo Pacto, que quedó obsoleta por la inauguración y la mediación del Nuevo Pacto por parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta primera parte del estudio quiero que se fijen muy bien, por favor, en el verso 4. El nombre
superior del Hijo. Como ya hemos visto en la clase anterior de Hebreos del capítulo 1, de los versos del 1 al 3, es una narración dentro de otra narración. En el gran relato de estos versículos se resumen dos principales desarrollados los argumentos de la creación, la caída, la redención y la consumación. No obstante, dentro de este trama de la narrativa más amplia se encuentra la historia de Cristo mismo, el Creador, el Redentor, el Rey ascendido. Es difícil imaginar una mejor destilación de toda la historia del Evangelio que en estos tres primeros versículos. En Hebreos capítulo 1, verso 4, introduce a los lectores en una extensa sección en la que se argumenta la superioridad de Cristo en relación con las huestes angelicales. Para muchos lectores, esto puede parecer extraño, porque el autor de Hebreos dedicará tanto tiempo a demostrar que Cristo es superior a los ángeles. No es obvio. Sin embargo, cuando observamos el trasfondo histórico de Hebreos, encontramos que esta sección es absolutamente necesaria para el argumento general del autor, porque la literatura del periodo intertestamentario en el tiempo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, a menudo llamado judaísmo del Segundo Templo, demuestran un intenso enfoque en los ángeles. Parte de esta reflexión teológica era buena, pero también estaba mezclada con errores. Mucha gente en Israel consideraba que los ángeles eran tanto los mensajeros de Dios como los protectores de Israel. Muchos judíos veían en los ángeles como aquellos que vendrían como el ejército de Dios para rescatar y reivindicar a la nación. La literatura del Segundo Templo también atestigua el surgimiento de la noción de los ángeles personales, o lo que podríamos llamar ángeles guardianes. Debido a esta fascinación por los ángeles del autor de Hebreos, al escribir a un público judío que estaba familiarizado con la literatura del Segundo Templo, necesitó recalibrar la comprensión teológica de su audiencia, especialmente en lo que respecta a la relación de Cristo con los ángeles. El autor de Hebreos responde así a una serie de preguntas importantes para el público del siglo I, potencialmente confuso desde el punto de vista teológico. ¿Cómo encaja Cristo con los ángeles? ¿Es un ángel? ¿Es el siervo de los ángeles? Por supuesto, es uno de los beneficios de esta sección de Hebreos, es que no solamente aprendemos con mucho sobre los ángeles, sino, aún más importante, aprendemos mucho sobre la gloria de la iglesia. En Hebreos 1:4 indica explícitamente que Cristo es superior a los ángeles. El escritor indica que una de las razones es porque el nombre que heredó es más excelente de ellos. ¿Qué nombre ha heredado Cristo? Una opinión es seguir la lógica de Filipenses capítulo 2, en donde Pablo nos dice que a Cristo se le ha dado el título de Señor, el título que pertenece a Dios mismo. Esto significa que haya debido un tiempo en el que Jesús no fuera divino, sino completamente Dios desde la eternidad. De hecho, Hebreos ya ha indicado que fue agente de la creación, Hebreos capítulo 1, verso 2, que tiene su versículo de paralelismo bíblico en Juan 1:1. Y como Hebreos indica más adelante, Cristo solo podría llevar a cabo nuestra salvación como agente de la redención si era hijo del Dios eterno. Heredar el nombre más excelente del Señor significa el cambio que Jesucristo ha sido designado como Señor reinante. Sin embargo, en el contexto de Hebreos indica que el nombre de Jesús heredó de él, del Hijo. De nuevo, esto significa que Jesús fue adoptado en la filiación divina.
Él siempre ha sido Hijo eterno de Dios, Hebreos 1:2, y deja claro, en cambio, como nos dice en el versículo 5, apunta a ese elemento mesiánico, a la filiación que cumple con las promesas del pacto davídico. Romanos capítulo 1, versículo 4. Por favor, tenga la gentileza. Revisemos nuevamente la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1, versos 5 y 6. El culto superior al Hijo. Es importante recordar que no estamos leyendo simplemente las reflexiones devocionales aleatorias del autor cuando hace referencia a diferentes secciones del Antiguo Testamento. A través del autor, los Hebreos, el Espíritu Santo está proporcionando su propio comentario inerrante, inefable sobre el Antiguo Testamento. En otras palabras, estamos aprendiendo del propio autor de Hebreos la importancia de leer la Escritura a la luz del resto de la Escritura. Concretamente, a la luz del Nuevo Testamento, tenemos aquí el comentario del propio Espíritu Santo sobre las mismas escrituras del Antiguo Testamento, que éste fue el que inspiró. Los pasajes del Antiguo Testamento citados están tomados cada uno de ellos de una de las principales divisiones de las escrituras hebreas, el Salmo 2:7 en los escritos, Segunda de Samuel 7:14 de los profetas y Deuteronomio 32:43 de la ley. Mediante una pregunta retórica, el autor señala que Dios nunca reclama la filiación de ninguno de los ángeles. Un ángel puede servir como agente mensajero y testigo de Dios, pero no como hijo de Dios. La cita en 2 de Samuel 7 muestra que esta filiación se refiere no solo a Jesús como el Hijo eterno de Dios, sino a Jesús como el Hijo mesiánico del cumplimiento de las promesas davídicas. La última cita de Deuteronomio capítulo 32, versículo 43, es especialmente interesante. En su contexto original, la afirmación de que los ángeles se inclinan en señal de adoración se refiere a Yahvé, a quien el escritor de Hebreos identifica ahora como Jesús. El argumento es claro: los ángeles adoran a Cristo, no es Cristo quien adora a los ángeles. Los ángeles declaran el nacimiento de Cristo, no es Cristo quien declara el ministerio de los ángeles. Los ángeles no son llamados hijos, pero este es el mismo nombre de Cristo mismo, el Mesías davídico heredado. Por favor, sigan revisando conmigo la Sagrada Escritura, de los versículos del 7 al 12. El trono superior del Hijo. La cita del Antiguo Testamento del versículo 7 procede del Salmo 104, verso 4. El salmista utiliza un lenguaje exaltado para describir las huestes angélicas. Son una llama de fuego, disfrutan de la presencia de Dios y llevan a cabo sus propósitos. Sin embargo, solo son siervos en la corte de Dios. En contraste, se hace aún más explícito en los versículos del 8 al 11. Yahvé dice que los ángeles son solo siervos, pero el Hijo es divino. Capítulo 1, verso 8. Las palabras de los versículos 8 y 9 son de los Salmos 45, versículos 6 y 7. Los ángeles pueden rodear el trono de Dios, pero el Hijo se sienta en el trono. Los ángeles pueden ser enviados, pero Cristo es el ungido. La cita en los versículos del 10 al 12 proceden de los Salmos 102, de los versículos del 25 al 27. De nuevo, en su contexto del Antiguo Testamento, estos versículos se refieren a Yahvé. Sin embargo, el Espíritu Santo, a través del autor de Hebreos, identifica al Hijo con Yahvé. La única explicación para esta lógica es una teología trinitaria, bajo la superficie del contexto. La noción de que el Hijo
puso los cimientos en la tierra, repite el hecho de que fue a través del Hijo que Dios creó el mundo. Este pasaje también destaca la distinción que existe entre la criatura y el Creador. El contraste es específico entre todas las cosas que permanecen y las cosas temporales. La creación permanecerá, se desgastará como la ropa. El Hijo, en cambio, no lo hará. El Hijo es eterno y permanente, mientras que Él ordena, el orden creado está sujeto a cambios. La decadencia y la destrucción final, la persona de Cristo es interminable e inmutable. Sus años no tienen fin. No conoce el cambio. Por favor, queridos hermanos, sigan conmigo, que estamos muy bien. Revisemos los versículos 13 y 14. El reino superior del Hijo. La última cita del Antiguo Testamento procede del Salmo 110, versículo 1. El autor termina su argumento de la misma manera que la empezó, con una pregunta retórica. ¿A cuál de los ángeles ha dicho alguna vez? En el Salmo 110 comunica que Yahvé prometió al Mesías el dominio absoluto del mundo. Él es el Hijo singular de Dios. Él es agente de la creación y de la redención. De nuevo, en el versículo 14 establece un contraste entre Cristo reinando y los siervos angélicos, pero también habla del papel de los ángeles en la vida del pueblo de Dios. Son espíritus ministradores que son enviados para nuestro bien, el cual en este ministerio que tiene entre el pueblo de Dios un buen curso de angelología podría ser útil en este caso, especialmente porque el cristianismo que nosotros entendemos en toda América a menudo se confunde con la representación no bíblica de los ángeles en la cultura popular. Los ángeles comercializados, lindos, regordetes y parecidos a un cupido no se ven en las tarjetas de felicitación, no podrían estar más lejos de un retrato bíblico de los seres angélicos. Cuando un ángel aparece en las escrituras, la gente se cae de puro terror. Basta pensar en la respuesta de los pastores a la vista del ángel en Lucas 2, versículo 9. Está claro que necesitamos recuperar una doctrina bíblica de los ángeles. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento dejan claro que los ángeles son creados de Dios. Si bien es cierto que tienen distintos privilegios e incluso poderes extraordinarios, no son en absoluto divinos. Los ángeles residen en la asamblea celestial y forman parte de la multitud que adora el trono de Dios. La Biblia también indica que los ángeles son mensajeros de Dios y llevan a cabo sus propósitos. Los ángeles actúan como testigos de los principales acontecimientos históricos, como el nacimiento de Cristo. También son agentes de la justicia de Dios. Después de la caída, Dios colocó un ángel con una espada de fuego en la frontera del jardín del Edén para vengarse de cualquiera que intentara comer el árbol de la vida. Génesis 3:24. En Apocalipsis indica que Cristo dirigirá un ejército de ángeles en el último día para ejecutar su juicio justo sobre el mundo. En Hebreos 1:14 subraya la gloriosa realidad de que para que nosotros creamos en Cristo, los ángeles son enviados desde la sala del trono de Dios para trabajar por el bien de la iglesia. Puede que no sepamos exactamente cómo los ángeles participan en la guerra espiritual en el nombre de la iglesia, pero podemos estar seguros que estos agentes del trono de Dios son enviados con ese mismo propósito. Dios hace todas las cosas para el bien de su iglesia. Romanos 8:28. Esto incluye el ministerio
de los ángeles. Sin embargo, aunque este pasaje nos da una comprensión más clara de la función de los ángeles en los propósitos de la redención de Dios, no debemos perder el punto de vista principal. Los ángeles son espíritus que ministran al cuerpo de Cristo y por lo tanto son enviados por el propio Cristo. Los ángeles son ciertamente notables, pero palidecen en comparación con la gloria del Redentor. El Hijo de Dios, Jesucristo, es superior que todos los ángeles, incluso de toda la hueste angélica. Por favor, permítanme realizar unas preguntas para que puedan ustedes meditar y de ahí me envían sus respuestas. Pregunta número 1. ¿Cuál es la diferencia entre la persona de Cristo y la obra de Cristo? Número 2. ¿Cómo nos ayuda el autor de Hebreos a entender la persona de la obra de Cristo, especialmente en lo que respecta a nuestras conversaciones evangélicas? De esta manera podemos incorporar tanto toda persona como la obra de Cristo en nuestras conversaciones evangélicas. De esta manera, el desarrollo de una comprensión más profunda de la persona y de la obra de Cristo podría ayudarle a articular de mejor una imagen completa de las Escrituras que enseñan sobre el Señor Jesús. 4. Basándose en lo que han aprendido hasta ahora, ¿cuáles son las formas en que el autor de Hebreos responde a las preguntas introducidas anteriormente? ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué ha hecho? ¿Qué importancia tiene para nosotros? ¿En qué sentido es Jesucristo superior a los ángeles? ¿Y cuál es la relación con los ángeles? 6. El autor de Hebreos utilizó el Antiguo Testamento con fluidez. ¿Cómo puede ayudarnos esto a leer el Antiguo Testamento a la luz de Cristo y el Nuevo Testamento? 7. ¿De qué manera un retrato de los ángeles representado en este paisaje difiere del retrato de los ángeles presentados en la cultura popular? ¿Cómo podemos criticar la angelología a la cultura de la angelología presentada en este pasaje? 8. ¿Cómo sirven los ángeles al Hijo y cómo sirven y ministran a la Iglesia? 9. ¿Qué cosas de su vida considera supremas? ¿De qué manera la realidad de la superioridad de Cristo sobre todas las cosas cambia la forma que éstas se ven? ¿Cómo afecta la supremacía de Cristo a la forma que vive su vida día a día? 10. ¿De qué manera el ministerio de la guerra espiritual de los ángeles, el nombre de la Iglesia, sirven como estímulo a su fe en Cristo? Gracias, queridos hermanos, por su tiempo. Que el Señor los bendiga grandemente y cualquier duda, cualquier parte que usted no haya entendido, por favor, escriba al WhatsApp del grupo para que en lo posible yo le pueda responder. Por su gentileza estoy agradecido. Bendiciones.